Este episodio incluye descripciones explícitas de los sucesos ocurridos. Se recomienda discreción. Los testimonios que usted escuchará en el Rastro Podcast corresponden a las voces reales de los protagonistas de la historia. No hay actores en esta narración. Episodio 1. ¿Qué pasó en la casa de Luis Carlos? En las tierras fértiles del municipio La Dorada, ubicado en el departamento de Caldas, un hombre llamado Luis Carlos Gómez es recordado por la prosperidad de sus negocios. Tenía 64 años, 4 hijos, se dedicaba a la ganadería y a la par de este oficio ofrecía sus servicios como prestamista. Su última compañera sentimental fue una joven mucho menor que él, con quien tuvo a su hija menor. Pero en abril del año 2015, la tranquilidad de esta familia se vio interrumpida por un macabro crimen. Laura Hincapié viajó a La Dorada y conoció a los protagonistas de esta historia. Una ambición sin límite. Mi papá tenía finca, se dedicaba a comprar y vender ganado y también era prestamista. La plata tiene mucho enemigo. Le enfaticé mucho a mi padre que su negocio le traía riesgos, particularmente con una persona. Bueno, Manuel, esta historia ocurrió en abril del 2015 en La Dorada, Caldas, una población de exuberantes montañas que marcan la cordillera central, cubiertas por una vegetación que abraza las orillas del majestuoso río Magdalena y da lugar al denominado Valle del Magdalena Medio. Fue aquí, en esta población, donde nació y se crió y formó una familia el ganadero Luis Carlos Gómez. El mayor de sus hijos es Juan Carlos, un hombre joven, muy parecido a su padre, de tez trigueña y ojos oscuros. Con él hablé en su casa. Le gustaba mucho el campo, cuando iba a su finca mantenía con su sombrero, cuidando sus animales, que estuviesen lo mejor posible. Juan Carlos es fruto del primer matrimonio de Luis Carlos. Ellos se conocieron muy jóvenes, mi madre tenía 17, 18 años tal vez, fueron a vivir juntos. Y recuerda que este venturoso comerciante tenía una debilidad. Era característico de mi padre tener varias relaciones. Pues mi mamá decidió no soportar más este tipo de situaciones y decidió dejarse de él. Luis Carlos Gómez tuvo varias relaciones extramatrimoniales de las que nacieron otros hijos. Carlos Aníbal es el segundo, un joven alto de contextura gruesa. Al hablar conmigo, me cuenta que siempre había tenido una cercanía muy especial con sus hermanos. Somos hermanos en diferente madre, todos con una buena relación como hermanos. Y Luis Carlos, quien lleva orgullosamente el nombre de su padre. Él es el tercero. Al verlo se nota la diferencia de edad con sus otros hermanos. Él es alto, usa gafas y tiene recuerdos latentes de su padre. Como papá le doy la máxima puntuación, mi papá conmigo fue lo mejor. Tengo solo buenos recuerdos de él. El ganadero Luis Carlos Gómez siempre se destacó por ser un padre muy afectuoso y responsable, que veló por la crianza de sus hijos. Así me lo contó Aníbal, sentado en la sala de su casa mientras observaba algunas fotografías. A pesar de que él tenía hijos con diferentes mujeres, ¿siempre respondió por todos ustedes? Sí, dentro de sus posibilidades lo hizo. Él siempre estuvo ahí cada vez que lo necesité. Durante varios años Luis Carlos no volvió a tener una relación estable, pero en el año 2010 sus ojos se embelezaron con Viviana Londoño, una jovencita morena, bella y sonriente, oriunda de Sincelejo, que había llegado a vivir a La Dorada. Ella era la hija mayor de Luz Marina Londoño, una mujer cálida, pero frente a mí tenía una mirada triste. Cuando hablé con ella en la sala de su casa, tenía una blusa de flores y unos aretes de color rosa que le hacían juego. Mi hija trabajaba en una cafetería y ahí don Carlos iba allá y a se conocieron.
Él llegó una vez a mi casa y habló conmigo y me dijo que mi hija le interesaba, que quería tener una relación con mi hija. Pero Viviana apenas tenía 20 años y Luis Carlos 56. Casi le triplicaba en edad. Por eso, Manuel, no pude evitar preguntarle a Luz Marina qué pensaba sobre esa relación. ¿Usted estuvo de acuerdo a pesar de que él era mucho mayor que ella? Me pareció bien por saber de que era un señor ya responsable y no era un muchacho por ahí o como los locos, pelados locos. Tal vez por su temperamento amable y esa sonrisa costeña, Viviana desarrolló una gran amistad con Liliana Bernal, una joven sencilla y algo tímida que se convirtió en su mejor amiga. Liliana vive en La Dorada. Cuando nos encontramos, compartió conmigo algunas fotografías. Ella está segura de que Viviana vio en la relación con Luis Carlos la madurez y protección que siempre había buscado. Siempre hubo como una crítica de que ella estaba muy joven y él era una persona muy adulta. Pero a ella nunca le importó eso. Los días pasaban y después de tan solo algunos meses de noviazgo, en el 2011, Viviana y Luis Carlos decidieron formar un hogar. Así es, y Liliana recuerda cada una de las palabras de su amiga el día que decidió comenzar una nueva vida. Me dijo, no, me voy a ir a vivir con Luis Carlos, ya vamos a formalizar. Desde ahí ya surgió como el amor entre ellos. Laura, pero no todos estuvieron de acuerdo con esa relación. Para los hijos del ganadero, la diferencia de edad no era un asunto menor. Y por eso, Manuel, según lo recuerda Aníbal, el segundo de los hijos de Luis Carlos, esa relación les daba mucho que pensar. Llegué a pensar que la relación entre mi padre y Viviana podría ser un poco por interés, teniendo en cuenta esa diferencia de edad tan abismal, y que de una u otra forma mi papá podría darle una mejor calidad de vida a Viviana claramente. Ese mismo pensamiento también cruzaba la mente de Juan Carlos, el hijo mayor. ¿Usted le advirtió algo a su papá frente a esa relación? ¿Le dio algún consejo? Mi papá era muy cerrado en esos temas. Él no le gustaba tocar esos temas con nosotros, ni que nos metiéramos en la vida amorosa de él. A pesar de las dudas de sus hijos, la relación entre Viviana y Luis Carlos se consolidó en el 2012 con el nacimiento de una hermosa bebé a la que llamaron Natalia. La llegada de una hija que llenó de ilusión a la pareja. Así me lo contó la mamá de Viviana. Es una dicha para todos, tanto para don Carlos como para ella, como para mí, para toda la familia. A sus 62 años, Luis Carlos, como se dice coloquialmente, volvió a muñequear con una hija. Claro, Manuel, y para los hijos mayores de este ganadero, la alegría de su padre era evidente. Aníbal, su segundo hijo, sonríe al recordarlo. Una felicidad gigante porque era su primera hija, mujer, entonces lo disfrutó mucho, a él le cambió bastante la vida. Juan Carlos, el hijo mayor, asegura que ese momento en la vida de su padre fue muy alegre. Por eso se dedicó a disfrutar de la familia que formó con Viviana y también de los frutos de sus negocios como ganadero y prestamista. Él se sostenía de la venta del ganado y también del dinero que él prestaba. ¿Tenía una buena situación económica su papá? Sí, mi padre gozaba de una buena situación económica. En el año 2015, todo parecía marchar muy bien para este ganadero. Gozaba de la sabiduría y calma de sus 64 años. Y de una familia muy feliz al lado de Viviana y su hija. Liliana, la mejor amiga de Viviana, cuenta que siempre la veía muy feliz y tranquila. En su hogar no le faltaba nada, siempre. Hubo un respeto, un amor. Pero la madrugada del 16 de abril de 2015, la calma que se respira en La Dorada Caldas se vio interrumpida por un llamado de emergencia que llegaba al radioteléfono de la policía. 55 central. Rápido, están reportando el hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de una vivienda.
tras el reporte de un cuerpo sin vida en el norte del municipio. 5-4 central, saliendo para el 520. Uniformados de la policía se dirigieron de inmediato al lugar. El grupo de criminalística de la SIJIN en La Dorada ingresó a una casa esquinera de un solo piso, paredes de color naranja y puerta blanca, ubicada en el barrio Pitalito. El intendente Juan Jiménez, un experimentado policía, fue uno de los primeros en ingresar a esta vivienda. Su atención al detalle en el momento de observar la escena es clave para los investigadores. Laura, ¿por qué llegaron específicamente a esa vivienda? Manuel, el intendente Jiménez, nos cuenta que llegaron al sitio por información de los vecinos, quienes aseguraban que no veían a los residentes en el lugar desde hacía 2 días. Junto a él recorrimos la casa y nos contó paso a paso lo que vio. Siendo aproximadamente la 1 de la mañana, llegamos a esta residencia, la cual se encontraba con la puerta entreabierta. Cuando llegamos aquí a la habitación principal, aquí sobre esta cama, pudimos observar el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, quien presentaba múltiples heridas por arma cortopunzante, una en el cuello lado derecho, otra herida lado izquierdo. ¿Qué elementos probatorios se encuentran aquí en la escena del crimen? Al costado derecho de la cama del cuerpo observamos un arma cortopunzante tipo cuchillo, el cual se encontraba impregnado de sangre. Debajo de la cama encontramos un fragmento de una hoja y un bisturí, las armas con las que al parecer le causaron las lesiones a esta persona. El cuerpo hallado la madrugada del 16 de abril del 2015 en esta casa fue identificado por las autoridades como Luis Carlos Gómez, un hombre de 64 años que, según los vecinos, desde hacía mucho tiempo vivía en esta vivienda del barrio Pitalito, ubicada al norte del municipio de La Dorada, Caldas. Era el ganadero Luis Carlos Gómez, el papá de Juan Carlos, Aníbal, Luis Carlos y de la pequeña Natalia. Pero la escalofriante escena tenía algo más que generó sorpresa e indignación para las autoridades. Y el intendente Jiménez lo recuerda. Al lado del cadáver del señor Luis Carlos Gómez estaba una niña de tan solo 2 años. ¿Estaba allí con él, con el cuerpo? Ella permaneció acá, la niña dormía a los pies del cadáver del papá. Laura, eso debió ser aterrador para la niña, ¿no? Manuel, lo peor es que la niña de apenas 2 años estaba sola. Su mamá Viviana Londoño y esposa de Luis Carlos no estaba en la casa. Era una escena difícil de entender para el intendente Jiménez. La señora no aparecía por ningún lado. Nos genera mucha sospecha esta situación porque pues dejar una niña de tan solo 2 años pues nos da pie para pensar muchísimas cosas. Minutos después, las autoridades ubicaron a Juan Carlos, el hijo mayor del ganadero, para darle la trágica noticia. Revivir el momento fue muy difícil para él. Vino una persona a tocar la puerta y a informarnos que mi papá lo habían asesinado. Yo le dije, no, pero ¿cómo así? Desesperado, Juan Carlos recuerda que se dirigió de inmediato a la casa de su papá. Iba pensando, siempre estaba enfocado en que era mentira, que yo no podía creer que a mi papá lo iban a matar. Cuando allá había el área acordonada, entonces eso, ay Dios, eso sí fue muy incómodo, porque vi que sí era cierto. ¿Quién estaba detrás de su cruel asesinato? ¿Quién tendría la sangre fría de dejar a una niña de solo 2 años al lado del cuerpo sin vida de su padre?
Manuel, y había otro gran interrogante en esta historia, una pregunta que esa noche Juan Carlos se hacía una y otra vez. Viviana seguía haciendo una pregunta que nos hacíamos todos. ¿Qué ocurría con Viviana? ¿Dónde estaba Viviana? Lo que uno siempre esperaba era que él de pronto falleciera por enfermedad. Fue una sorpresa que me dijeran que mi papá había sido asesinado. Juan Carlos Gómez tuvo la difícil tarea de llevar la trágica noticia a sus hermanos Carlos Aníbal y Luis Carlos, quienes vivían en Bogotá. Cuando Aníbal recuerda ese momento, no puede evitar descomponerse. Me dice Aníbal, encontramos a mi papá muerto en su casa. Uno cree que eso jamás puede tocar su familia. Y Luis Carlos, el hijo menor, sintió el mundo derrumbarse. No asoció a lo que estaba pasando. Yo pensaba que eso no era la realidad. Como Viviana Londoño, la joven esposa del ganadero, no estaba en la casa cuando encontraron el cadáver de Luis Carlos, los hijos del hombre decidieron avisar a la mamá de Viviana lo que había sucedido. Doña Lumbrina, mi papá lo mataron y su hija no aparece. Yo le dije, ¿cómo que no aparece? Y no, su hija no aparece por ninguna parte y no contesta el celular. Angustiada, Luz Marina se dirigió a la casa donde vivía su hija con Luis Carlos. La acompañé hasta el lugar y con detalle me señaló cómo encontró la escena. La casa estaba toda revolcada, la ropa, los chifonieres todas en el suelo, los colchones así patas arriba, no estaba su billetera, no estaba su celular, no estaban sus papeles. Estar en el lugar es difícil, pero lo que más recuerda esta madre es la impresión que le causó al saber que la pequeña hija de la pareja, que apenas tenía 2 años, estuvo en la escena del crimen. Ella duró 2 noches junto al cadáver de su papá. La policía como que fue la que la encontró toda llenita de sangre, así ya. Una escena aterradora. Pero Laura, el 15 de abril del 2015, un día antes del hallazgo del cuerpo de Luis Carlos, los residentes del barrio Pitalito se percataron de la presencia de la niña. Así es, Manuel. Por eso hablé con Astrid Rodríguez, una de las vecinas de la pareja. Con ella caminamos por el barrio Pitalito. Es una mujer joven y muy amable. Algo muy raro era que la niña empezó en esos días a salir a pedirle agüita a los vecinos que vivían acá. Ellos le daban, la niña decía que la mamá no estaba y le preguntaban por el papá y ella decía que el papá estaba durmiendo. Durante el día los vecinos atendieron varias veces a la niña, pero no llamaron a las autoridades. No lo hicieron, Manuel, porque dijeron que creían lo que la niña les dijo. Sin embargo, entrada la madrugada del 16 de abril, se alertaron de que definitivamente algo había ocurrido en esta casa. Astrid, la vecina, lo recuerda. La niña salió en la madrugada llorando, entonces ellos salieron y entraron a verificar a la vivienda y ahí fue donde se encontraron con el lamentable caso, llamaron a la policía. Laura, y fue esta extraña circunstancia la primera que las autoridades empezaron a investigar. ¿Por qué una pequeña de 2 años estaba sola en la casa, al lado del cuerpo sin vida de su padre? Manuel, por eso hablamos con el intendente John Edison Espinosa, jefe de homicidios del departamento de Caldas, quien asumió el caso. Es un hombre joven apasionado por encontrar la respuesta a cada interrogante. Con él llegamos a la casa donde vivía Luis Carlos con su esposa y su hija. Lo que manifiestan los vecinos es que la última vez que los vieron a ellos salir juntos los 3 fue el día 14, pasado el mediodía. A partir de ese momento, la residencia tenía la puerta entreabierta. Y lo más extraño era que no notaban la presencia de la pareja, pero sí notaban con extrañeza que en repetidas ocasiones la hija de la pareja, una niña de 2 años, ingresaba y salía de la residencia. Para la policía, según el testimonio de los vecinos, el crimen de Luis Carlos habría ocurrido la tarde del 14 de abril. Es decir, que para la madrugada del 16, cuando se reportó el hallazgo,
La niña llevaba más de 30 horas al lado del cuerpo sin vida de su padre. Casi 2 días, Manuel. Este es un hecho que causó dolor y mucha indignación en la familia. A Luz Marina, la abuela de la niña, se le llenaban los ojos de lágrimas cuando me contaba cómo vivió esos difíciles momentos. ¿Quién tenía ese corazón tan duro de haber hecho esa atrocidad de dejar a esa niña en ese estado? Y Luis Carlos, el menor de los hijos varones del ganadero, se aterra al imaginar la angustia que debió sufrir su hermanita. Natalia tuvo que estar casi 2 días al lado de mi papá ya muerto. Ella no podía alimentarse sola. En su inocencia ella pensaba que mi papá estaba dormido. Afortunadamente la niña no tenía ninguna herida física al momento de ser encontrada. Luego de recuperarse de la deshidratación, fue entregada por el ICBF a su abuela. Luz Marina recibió muy feliz a su pequeña y agobiada nieta. La niña apenas me vio a mí y me reconoció. Ella decía, no, yo me quedé con mi tita, yo me quedé con mi tita. Laura, ¿y cómo avanzaba la investigación de las autoridades? Manuel, el mismo día del hallazgo, la policía buscó testigos y pruebas en el lugar de los hechos. Mientras recorríamos las calles del barrio Pitalito, hablé con el investigador Espinosa. ¿Alguien aquí en el barrio había escuchado algo ese día? ¿Había visto a alguien extraño ingresar a la casa? No. Lo que manifiestan los testigos es que es un barrio bastante tranquilo, es un barrio residencial. Nadie escuchó absolutamente nada, no hubo testigos presenciales. Tampoco encontraron cámaras de seguridad que hubieran registrado el ingreso de algún extraño a la casa de Luis Carlos. ¿Cuál era el paso a seguir? Manuel, era el momento de analizar la escena del crimen. Recordemos que el intendente Juan Jiménez fue el primero en llegar a la casa. El cuerpo sin vida del señor Luis Carlos reposaba sobre una cama. Presentaba unas heridas causadas con arma cortopunzante. En el lugar se halló un cuchillo y un bisturí con rastros de sangre, posiblemente las armas homicidas, así como una prenda de mujer. Jiménez sigue su relato. Encontramos un short femenino, el cual se ubicaba en la habitación donde se presentaron los hechos. Este short presentaba vestigios de sangre. Los investigadores recopilaron estas evidencias para analizar si tenían huellas, pero había algo en la escena del crimen que marcaba el rumbo de esta investigación. Y para el intendente Jiménez no era un detalle menor. La pareja sentimental que él tenía en la actualidad estaba desaparecida. Y a revisar la residencia y encontramos de que hacían falta pertenencias de la compañera sentimental, como lo eran prendas de vestir, elementos personales de ella que no estaban en la vivienda. Era muy extraño de que se hubiera presentado este hecho delictivo al interior de su residencia y que la pareja sentimental no apareciera por ninguna parte. Lo que ustedes suponían es que Viviana estaba detrás del crimen y había escapado. Efectivamente, la pareja sentimental del señor Luis Carlos era nuestra principal sospechosa. Desde que las autoridades comenzaron la investigación en el municipio La Dorada, se empezó a especular que detrás del asesinato de Luis Carlos estaba su esposa Viviana Londoño, quien no aparecía. Para sus familiares y amigos, siempre fue muy extraño que una mujer tan joven se fijara en un hombre mucho mayor. Y esa fue precisamente la primera hipótesis que trabajaban los investigadores.